Les invito a abrir sus Biblias en el Evangelio según San Mateo, capítulo 17, para que leamos de este pasaje los primeros 7 versículos. Son la base para el mensaje de esta mañana. Y la palabra de Dios dice así: 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: Levantaos y no temáis. C.S. Lewis, autor de las Crónicas de Narnia, fue un profundo pensador cristiano que clasificó los milagros evangélicos en 6 categorías, a saber, milagros de fertilidad, la alimentación de los 5,000, milagros de sanidad, con múltiples testimonios, milagros de destrucción como la maldición de la higuera estéril, milagros de dominio sobre la naturaleza, como cuando el Señor calmó la tempestad, milagros de reversión, la resurrección de Lázaro, y milagros de glorificación. En esta última categoría entrarían indiscutiblemente la resurrección y la ascensión del Señor Jesús. Pero el milagro de la transfiguración, el milagro de nuestro relato, debe ser considerado también un milagro de glorificación. Existe una relación lógica, una relación de causa y efecto entre la resurrección y la ascensión. Pero ¿cómo se relacionó la transfiguración con los otros milagros de glorificación? La transfiguración fue su majestuoso preludio, el anticipo de los hechos que coronarían el ministerio terrenal del Señor Jesús. Pero no debemos olvidar que el marco en el que el Señor Jesús se manifestó de esta manera a sus discípulos fue el anuncio de su pasión y de su muerte. Obviamente la transfiguración no era un alarde de desdén ante la muerte, no era el último grito de un suicida y tampoco era un testimonio de estoicismo. Era un testimonio, aunque ciertamente ajeno, era la evidencia divina de la identidad del Hijo amado y un recordatorio de que su camino a la gloria pasaría por una cruz. Tan enfático fue el evangelista San Mateo que tras narrar la confesión del pescador y señalar las promesas con las que el Señor respondió a Pedro, Mateo dice: y desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho y ser muerto y resucitar al tercer día. Mateo capítulo 16, versículo 21. ¿Cómo fue el Señor Jesús glorificado en el monte de la transfiguración? ¿Qué enseñanzas contiene este relato para los creyentes de todos los tiempos? Veamos las respuestas que el texto nos ofrece. La primera enseñanza que se deriva de nuestro pasaje es que el Señor Jesús fue glorificado en su identificación. Por transfiguración, en griego metamorfeo, entendemos en sentido llano el cambio de forma, la manifestación en una forma distinta a la propia. El sustantivo es usado en la biología para describir las etapas mediante las cuales un huevecillo se convierte en una mariposa. Ese verbo era empleado por los griegos paganos para describir la manifestación de los dioses en forma humana, y en el ámbito cristiano fue usado por San Pablo para cifrar el desarrollo espiritual del creyente fiel, como encontramos en Romanos 12:2 o 2 Corintios 3:18. Y nuestro relato apunta simplemente a la mudanza milagrosa del aspecto del Señor Jesús ante sus discípulos. Hace décadas, los seguidores del liberalismo afirmaban que realmente los discípulos participaron de una especie de alucinación, pero que 3 alucinaran exactamente lo mismo sería un milagro aún más grande que la visión de la transfiguración. Frecuentemente los racionalistas hacen un pozo más grande para tapar uno pequeño. Pero al margen de estas cuestiones, desde épocas antiguas,
ha intrigado a los intérpretes del Evangelio el propósito de este milagro. Algunos han especulado incluso diciendo que si Jesús mismo no hubiera detenido voluntariamente la transformación que empezaba a operarse en él, ese cambio hubiera culminado con su ascensión. Pero una lectura más cuidadosa del texto nos guía a conclusiones diferentes. Apenas unas semanas antes de este hecho, los discípulos discutían si el Señor Jesús sería uno de los héroes del pasado. Ahora, en el monte de la transfiguración, los héroes del pasado, Moisés y Elías, comparecían ante el Maestro mostrando anuencia a sus enseñanzas. Como sabemos, Elías era una figura importante en los mitos populares del fin de los tiempos. Una figura judía apócrifa dice: «Qué terrible eres, Elías, no hay nadie más glorioso que tú. Tú resucitaste un muerto, fuiste arrebatado al cielo en un torbellino entre tropeles de fuego. Está escrito que Dios te tiene reservado para el tiempo en que vuelvas para calmar su ira, antes de que venga el día del Señor, para hacer que los padres y los hijos se reconcilien y para establecer las tribus de Israel. Dichoso el que te vea antes de morir, y más dichoso tú que vives todavía». Esto está en el libro de Sirácida, capítulo 48, versículos 10 al 12. En cuanto a Moisés, es imposible sintetizar su importancia en unas cuantas líneas, pues como un padre sacó a la nación hebrea de su cuna, le dio sus primeras instrucciones, la guió en sus primeros pasos, razón por la cual el Pentateuco le dedicó sus últimos pensamientos. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, quien haya conocido al Señor cara a cara. Nadie como él, en todas sus enseñanzas y prodigios que el Señor le envió a hacer en la tierra de Egipto, y el gran poder y en sus hechos prodigiosos y terribles que hizo a la vista de todo Israel. Deuteronomio capítulo 24. La tradición judía pregona asimismo la grandeza de Moisés, afirmando que una sola de sus palabras hubiera podido incendiar al mundo. Pero, ¿de qué hablaban el Señor Jesús y sus acompañantes? ¿De qué hablaban el Señor Jesús, Moisés y Elías? Lucas dice que hablaban de su éxodo, es decir, de la inminencia de su muerte en Jerusalén, como encontramos en Lucas 9:32, pero junto a los héroes del pasado. En el monte de la transfiguración se manifestó una nube de luz, la presencia divina, la Shekhinah, como dicen los judíos. Junto a los precursores de su amado Hijo, la presencia divina se reveló para alentarlo, para identificarlo, para identificarse con él, pues como Rabí Meir decía, si la Shekhinah, si la gloria de Dios se aflige por la sangre del impío cuando es derramada, ¿cuánto más por la sangre del justo? Y fue en ese justo momento que el Señor Jesús empezó a resplandecer tal como lo había anunciado el profeta. Los entendidos resplandecerán con el resplandor del firmamento, y los que enseñan justicia como las estrellas a perpetua eternidad. Daniel capítulo 12. El Señor Jesús fue pues glorificado en la identificación que se hizo de él, pero no por el testimonio de sus propias palabras o las de sus discípulos, sino por la presencia y las palabras de Moisés y Elías, y mejor aún, la presencia y las palabras del Dios mismo. Obviamente los discípulos no fueron los únicos judíos que creyeron en el Maestro. De hecho, en el principio, todos los cristianos eran judíos, pero la historia no terminó allí. Rabí Isaac Kaduri, un hombre que nació el 7 de septiembre de 1898 en Bagdad y falleció el 28 de enero de 2006 en Jerusalén, era un rabino ortodoxo que estudió la Torá, el Talmud, la Kabbalah, que son tradiciones orales del judaísmo. Era brillante y conocía de memoria muchos textos de la Biblia. Miles de personas lo visitaron para pedirle consejo, para consagrar amuletos o pedir bendiciones y la curación de varias enfermedades.
Sus seguidores hablaban incluso de milagros. Kaduri era considerado un profeta por sus seguidores porque también podía predecir algunos eventos del futuro. Curiosamente, en alguna etapa de su vida, en la última, se le buscaba para consultarle sobre asuntos políticos. Pero en los últimos años de su vida, había un tema que se apoderó de su corazón y era averiguar la identidad del Mesías. ¿Qué tenía de especial Rabí Kaduri? Hay una declaración sensacional que lo hizo famoso a nivel mundial, porque él, un judío ortodoxo y cabalista, dio al pueblo de Israel el nombre del Mesías. En un acróstico, que es una metodología rabínica común, dijo que el nombre del Mesías era Yehoshua, Jesús. Absolutamente nadie esperaba que uno de los rabinos más famosos en la historia de Israel hiciera tal declaración. ¿Cómo se produjo? En los últimos años de su vida, como señalamos, Kaduri estaba interesado en la identidad del Mesías, lloró a Dios y le pidió que lo entendiera. Y en 2005 afirmó que el Mesías se le había aparecido una visión. Le dijo su nombre y le dijo que vendría pronto. Hay una segunda enseñanza que encontramos en nuestro texto. El pasaje nos enseña que el Señor fue glorificado en la consolación de los suyos. Creo que estaremos de acuerdo en que la honradez es invaluable en la vida de fe. Pese a no ser una religión proselitista, a lo largo de la historia ha habido individuos de diferentes trasfondos y confesiones que se han convertido al judaísmo, que se han convertido a la fe de Israel. Entre otras fuentes antiguas, el Talmud babilónico aborda el asunto de la conversión al judaísmo con las siguientes palabras. Nuestros sabios nos enseñan: un no judío que viene a convertirse en nuestro tiempo, se le pregunta, ¿por qué vienes a convertirte? ¿Acaso no sabes que el pueblo de Israel es hoy rechazado, desdeñado, humillado, roto y tratado con tantas pruebas que se abaten sobre él? Si él dice, lo sé y no merezco pertenecer a este pueblo en sufrimiento, pero a pesar de todo quiero convertirme, entonces se le convierte de inmediato. Y se le dan a conocer algunos preceptos fáciles y otros difíciles. Se le da a conocer la falta que consiste en no respetar la esquina de los pobres y otras relacionadas con la tierra de Israel. Y se le hace saber de los castigos por las transgresiones a esos preceptos. Con preguntas como estas, es evidente que no se trata de animar a nadie a convertirse al judaísmo. Pues como miembro de ese pueblo, una de las cualidades más distintivas del Señor Jesús fue precisamente su honradez. Nunca dejó que nadie se equivocara sobre la suerte que le esperaba si lo seguía. Advirtió a los hombres sobre el riesgo de las persecuciones. Si durante el desarrollo de sus ministerios los discípulos fueron comprendiendo los verdaderos alcances de esta antigua advertencia, cuando el Maestro partió de su presencia, entonces comprendieron en carne propia lo que les decía. Acordaos de la palabra que os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, a vosotros también os perseguirán. Juan 15:20. Sin embargo, es obvio que hasta la ascensión del Señor, los 12 no alcanzaban a comprender las implicaciones de sus palabras, y fue entonces que el Cristo resucitado les dijera, según Lucas 24, 39 al 46, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestros corazones estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved. Estas son las palabras que os hablé cuando aún estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliese lo que estaba escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Pero este milagro no era una farsa, no era una pantomima, tampoco era un despliegue triunfalista, no era un alarde de desdén frente al sufrimiento, mucho menos el clamor de aquel morirse de ganas por morir que coreaba Teresa de Ávila cuando decía: ¡ay, qué larga es esta vida!
Qué duros estos destierros, esta cárcel, estos hierros en que el alma está metida. Solo esperar la salida me causa dolor tan fiero, que muero porque no muero. No, la visión era un sereno encuentro con el Padre en oración. Lucas 9:28. Encuentro en el que el Padre confirmó a los discípulos la identidad de su Hijo glorificándolo, pero recordando a su Hijo que su camino hacia la gloria pasaba por una cruenta cruz. Los líderes humanos tienden a minimizar ante sus seguidores la magnitud de sus desafíos, tal como lo hizo aquel comandante griego que durante las guerras con los persas, al ver que las flechas enemigas cubrían el sol, alentó a sus soldados prometiéndoles que ese día pelearían a la sombra. El Señor nunca intentó ocultar el precio de su imitación, ni engañó a nadie guardando silencio sobre los aspectos más intimidantes del seguimiento. ¿Acaso no les dijo desde el principio, desde los días de Juan el Bautista hasta el presente, el reino de los cielos sufre violencia? Mateo 11:12. Esto significa que el reino tendría que abrirse paso en medio de infinidad de crisis que desde la óptica humana parecerían rotundos fracasos, pero que de manera paradójica, a la manera de Dios, concretaban su designio eterno. ¿Cómo fueron entonces consolados sus discípulos? Fueron consolados por medio de la visión de su gloria, pero el Maestro los consoló también tocándolos, haciendo un cálido contacto personal con ellos y recordándoles el mandamiento más frecuente de la Biblia: no temas. Como palabra divina, al-tirá, no temas, expresa una revelación que promete salvación y consuelo. Es, en situaciones de angustia, un llamado a la tranquilidad y a la esperanza. Como en otras ocasiones hemos dicho, alguien afirmó: ¿por qué Dios nos ordena tanto no temer? Parece que el temor no es el vicio más grande del mundo. Jamás llegó a la lista de los 7 pecados capitales. En la iglesia nadie es disciplinado por tener miedo. ¿Por qué entonces Dios manda a los seres humanos que dejen de temer con más frecuencia que cualquier otra cosa? Tengo la sospecha de que la razón por la cual Dios repite tantas veces no temas no es para evitarnos una incomodidad emocional. En efecto, casi siempre lo dice para que la gente haga algo que de cualquier manera le producirá temor. Pienso que Dios dice no temas tantas veces porque el temor es la primera razón por la cual nos sentimos tentados a evitar hacer lo que nos pide. El temor es el motivo número 1 porque la gente rehúsa, entre comillas, salir de su barca. En la Biblia hay 366 versículos que incluyen las palabras no temas, uno por cada día del año, incluidos los años bisiestos. Hay una tercera y última enseñanza, y nuestro texto nos enseña en ella que el Maestro fue glorificado en la obediencia a su palabra. En medio de la visión, los discípulos escucharon un mandamiento divino: a él oíd. Como sabemos en la Biblia, además de describir la capacidad de audición, oír cifra el deber religioso de recibir, entender y responder a un mensaje. El Señor impuso tal deber a Israel cuando prometió levantar a otro profeta como Moisés, es decir, cuando enviara al Mesías al mundo. Entonces el pueblo debía cumplir escrupulosamente el mandamiento divino: a él oiréis, Deuteronomio 18:15. Pero volviendo a nuestro relato, por la crónica de Lucas sabemos que estos hechos acontecieron de noche, pues el Evangelio dice: y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús y 2 varones que estaban con él. El texto no nos explica cómo supieron los discípulos que eran Moisés y Elías. No dice, por ejemplo, que Moisés apareciera abrazando 2 tablas de piedra,
o que Elías viniera en un Uber pintado con llamas de fuego. Sin embargo, el Evangelio afirma que eran ellos y los discípulos lo sabían. Pero lo que sí dice es que al igual que Jesús, Moisés y Elías aparecieron rodeados de gloria. Así pues, estando los discípulos exhaustos por el ascenso, quedaron dormidos durante la oración del Señor, pero al despertar, y sobre esto una mejor traducción de Lucas 9:32 diría: mas cuando estuvieron bien despiertos, quedaron extasiados. Entonces, como solía hacer, Pedro se adelantó diciendo: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés, y otra para Elías. A decir de Marcos y Lucas, estas palabras eran de alguien que no sabía lo que decía, de alguien que estaba simplemente aterrorizado. Marcos 9:6. ¿Qué pretendía Pedro con semejante ofrecimiento? Alguien ha especulado, sugiriendo que dada la cercanía de la fiesta de Sucot, la fiesta de los tabernáculos, el apóstol proponía construir una cabaña para la festividad de la fiesta en la montaña. Pero mientras Pedro aún balbuceaba, la gloria del Señor cubrió a Jesús y a sus acompañantes, y Dios cubrió con gloria lo que Pedro quería cubrir con hojarasca. Sin embargo, no debemos ser tan severos con el apóstol. La razón de sus palabras es lógica y hasta encomiable, pues aunque la visión resultaba intimidante, proveía un instante de intimidad con Dios y Pedro quería prolongarlo. La palabra visión, orama, tiene siempre en la Biblia una carga teológica. Apunta a alguna revelación de Dios, y debemos recordar que en algún tiempo los profetas fueron llamados videntes en tiempo de Samuel, como dice su primer libro, capítulo 9, versículo 9. La actitud de Pedro no es entonces extraña al sentir cristiano, pues los creyentes nos sentimos siempre tentados a permanecer en la cumbre de la montaña antes de descender al valle, donde hay que forcejear con el sufrimiento y la oposición. Alguien dijo por eso que el monte de la transfiguración siempre es un lugar más agradable que el ministerio diario o el camino de la cruz. Finalmente el Señor instruyó a Pedro y a Jacobo y a Juan, diciéndoles: no digáis nada a nadie hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Pero este relato no llegó a nosotros por el testimonio ni de Pedro, ni de Jacobo, ni de Juan, sino por 3 que no estuvieron presentes en esta noche: Mateo, Marcos y Lucas. Es obvio que los testigos de la visión observaron la prohibición, pero también que cuando el Señor resucitó de los muertos, testificaron de la revelación que esa noche recibieron del Padre, que Jesús era quien decía ser, certidumbre que los llevó a afirmar con su propia sangre la veracidad de su dicho. Juan Calvino dice que el verdadero culto a Dios es la obediencia y que lo demás son simples apéndices. La obediencia es tan crucial, tan importante en la vida de fe, que es la base misma de nuestra redención. Calvino decía: cuando se pregunta cómo Cristo, al abolir el pecado, quitó la enemistad entre Dios y nosotros y compró una justicia que nos hace favorables y propicios ante Dios, se puede responder generalmente que Él logró todo esto por medio de su obediencia. Esto lo comprueba el testimonio de San Pablo, quien dice: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Romanos 5:19. Luego él extiende la base del perdón que exime de la maldición de la ley a la totalidad de la vida en Cristo, afirmando en Gálatas 4:4 al 5: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, de modo que en su bautismo Él declaró
que una parte de la justicia fue cumplida por su sumisión al mandamiento del Padre. En resumen, desde el momento en que Él tomó la forma de siervo, comenzó a pagar el precio de la liberación para redimirnos. Como conclusión, a lo largo de la historia de la predicación cristiana, algunos relatos evangélicos han sido un motivo casi obsesivo para los predicadores, debido a su plasticidad, su riqueza homilética o su poder para figurar nuestras vivencias, sentimientos y esperanzas. Uno de ellos es el relato del Monte de la Transfiguración. A.C. Clarence Dixon, un predicador bautista del siglo XIX, dijo predicando en el Tabernáculo de Londres, la antigua iglesia de Carlos Spurgeon: un domingo en la mañana hace 22 años, estuve aquí sentado escuchando a vuestro pastor, escuchando a Carlos Spurgeon. El sermón conmovió lo más profundo de mi ser y me elevó hasta la altura de la gracia y de la gloria. Estuvimos en el monte de la transfiguración. Nos cubrió una nube clara y no vimos a nadie sino solo a Jesús. Creo que la mayoría de nosotros sentimos lo que Pedro cuando decía: hagamos aquí 3 enramadas y quedémonos en este lugar. Pero terminó el sermón y tuvimos que bajar al monte. Cuánto más agradable es permanecer en las alturas de la montaña que bajar al pie a batallar. Es obvio que la cumbre siempre resulta más confortable que el valle, y más cuando recordamos que Martín Lutero dijo que el enemigo siempre convierte a un piojo en un camello. Lo que quiere decir, obviamente, es que él siempre trata de abrumar al corazón de los creyentes con angustias y congojas, y que nuestro ánimo puede transformar algo pequeño en un verdadero monstruo. Debemos recordar que se dice que un camello es un caballo hecho por una comisión de una iglesia. Obviamente el adversario tiene sus horarios favoritos para atacarnos, y uno de ellos es por la noche, robando el sueño a los hijos de Dios y atribulándoles con el peso de montañas en el aire. ¿Y si pierdo el trabajo? ¿Y si no puedo pagar mis deudas? ¿Y si me enfermo? ¿Y si me quedo solo? ¿Y si me muero? Sin embargo, la visión de la transfiguración nos enseña cuando menos 3 cosas. Que el Señor fue glorificado en la identificación que, como nuestra esperanza, el Padre hizo de Él. Nos enseña que el Señor fue glorificado por el consuelo que los creyentes encontraron en la visión, en sus palabras y en su toque físico. Visión que, por cierto, siempre nos sentiremos animados a prolongar. Finalmente nos enseña que el Señor Jesús fue glorificado en la obediencia a sus palabras, pues una vez levantados los muertos, los discípulos, dice Hechos 4:20, no pudieron dejar de decir lo que habían visto y lo que habían oído. Desde ese día vivieron para dar fe de la verdad que transformó sus vidas. Curiosamente, una de las teorías populares más difundidas sobre el origen de la Biblia es, entre comillas, la teoría de la conspiración. Según dicha teoría, un grupo de vivos se pusieron de acuerdo para escribir un libro para engañar a los tontos. Pero nadie muere por una mentira. Nadie da su vida por algo que sabe es falso. Los discípulos firmaron con sangre su confesión de fe. Cada uno de ellos encarnó literalmente en su vida y en su muerte las lapidarias palabras del apóstol San Pablo. Conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Filipenses 1, 20 al 21. Oremos al Señor. Gracias te damos, Padre, por tu palabra.
Gracias te damos porque eres el mismo ayer, hoy y por los siglos, y porque podemos poner confiadamente nuestras vidas en tus benditas manos. Bendito seas en Cristo Jesús. Amén.